Señor, y celebraré tu abrazo creador, pues tu fidelidad es un canto a la vida. Tu perdón, la melodía de tu amor. Pueblo Santo de Dios, familia querida de la parroquia de San Pedro, Cuautepec. Hoy llegamos al último día de estos ejercicios espirituales cuaresmales. Y no es un final cualquiera, es de esos finales que se quedan vibrando en el pecho como campana que no deja de sonar. Gracias por caminar, por escuchar, por abrir el alma. Porque hablar de la resistencia cristera no es hablar de un museo. Es hablar de heridas vivas, de fe encarnada, de historia que todavía respira en nuestros barrios, en nuestras abuelitas, en nuestras calles con polvo y esperanza. Y hoy, en este viernes, día que nos acerca al misterio de la cruz, escuchamos también el eco de aquel que resistió hasta el extremo. Como dice el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús no hizo ruido de guerra, pero hizo temblar la historia con su entrega. Y en México, en nuestra historia concreta, también hubo quienes desde su pobreza, desde su milpa, desde su fe sencilla, decidieron no negociar su conciencia. Y ahora escuchemos, no como quien oye datos, sino como quien entra en un documental del alma. Después de la tormenta vinieron las campanas. El 27 de junio de 1929, las campanas de las iglesias volvieron a repicar en todo México. Después de 3 años de silencio absoluto, la gente salió a las calles a celebrar. Por fin tendrían Eucaristía, bautismo y los demás sacramentos. Imagínate en ese momento. 3 años sin misa, 3 años sin escuchar El Señor esté con ustedes. Y de pronto, el cielo se abre en sonido. No era solo religión, era identidad recuperada. Sin embargo, para muchos cristeros combatientes, los arreglos fueron interpretados como una traición de la jerarquía eclesiástica. A la nueva situación se le conoció como el modus vivendi. El conflicto en su fase armada terminó formalmente con los arreglos, entre comillas, entre el Estado y la Iglesia, aunque la ley Calles no fue derogada y las leyes anticlericales permanecieron en la Constitución mexicana. Simplemente se dejó de aplicar con rigor extremo. Los campesinos regresaron a sus casas, muchas de ellas destruidas por efecto de las concentraciones, con una profunda sensación de derrota política. Aquí hay algo muy fuerte. Se recuperó el culto, ok, pero no la justicia completa. Se pudo rezar, ok, pero el corazón quedó dividido. Y la historia no se apagó, solo bajó el volumen. Porque se trata de un rebrote de la insurgencia armada católica. Los llamados arreglos fueron más una tregua que una solución real. La persecución silenciosa continuó. Muchos líderes cristeros que se amnistiaron fueron ejecutados por el gobierno en los años siguientes. Es decir, hubo incumplimiento de lo acordado por parte del gobierno de Plutarco Elías Calles y sus sucesores durante el Maximato. Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Más aún, el Estado endureció las leyes locales, limitando el número de sacerdotes a cifras ridículas. En algunos estados, un sacerdote por cada 100,000 habitantes. El malestar era muy grande. El conflicto estalló con fuerza nuevamente tras la reforma al artículo 3 constitucional en 1934.
bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se instauró la educación socialista, ya no solo laica, que buscaba combatir el fanatismo religioso. Muchos padres de familia y campesinos lo vieron como un intento del Estado por adueñarse de las conciencias de sus hijos. Pero aquí cambia algo clave. Ya no hay el mismo respaldo. Ahora la Iglesia apuesta por la resistencia pacífica, y eso deja a muchos solos, resistiendo en modo silencioso, como tantas familias hoy que luchan sin reflectores. Aunque escaló a niveles de extrema violencia, fue una guerra sorda y muy cruel. Hubo ataques a maestros rurales, que eran vistos como agentes del socialismo, y represalias brutales por parte del ejército. Mientras que la primera cristiada llegó a tener un ejército más formal y disciplinado, bajo el liderazgo del profesional Enrique Gorostieta, la segunda cristiada fue un movimiento de líderes locales y campesinos que se sentían traicionados tanto por el gobierno como por la propia jerarquía eclesiástica. Y poco a poco, como vela que se consume, esta etapa se fue diluyendo, no porque sanara todo, sino porque el país necesitaba sobrevivir. Y ahora silencio, pero no vacío. Silencio de conciencia. Podríamos seguir profundizando en los hechos de esta resistencia cristera. No se puede reducir a estas breves fichas la vida de todo un pueblo en momentos tan complejos como fueron los hechos de los cristeros, de las cristeras, ni de las cristiadas. Y habrá que hacerlo. Pero por ahora es necesario dar una palabra evaluatoria en orden a la vivencia de la fe frente a los desafíos actuales de México. Se trata de un examen de conciencia. Solo reconociendo nuestros errores históricos podremos corregirlos. No se trata de una exaltación de la lucha armada que sería contradictorio con el llamado a ser agentes de reconciliación y la paz en el México actual, marcado por la violencia criminal. Se trata de recoger el legado de los mártires que nos recuerda que ningún poder humano puede reclamar la soberanía absoluta sobre la persona y la conciencia. No se trata de querer reproducir los métodos que en su tiempo, hace un siglo, ellos creyeron ser los únicos posibles. Último recurso. Aquí está la clave. No romantizar la violencia, pero tampoco olvidar la dignidad. Y en medio de todo, la santidad floreció en terreno de guerra. Hasta la fecha, la Iglesia ha canonizado a varios participantes de la resistencia cristera, a 26 mártires, 22 sacerdotes diocesanos y 4 laicos, entre ellos Joselito. Además, ha beatificado a 13, que están en proceso de canonización, 9 laicos, entre ellos Anacleto González Flores, y 4 sacerdotes, 2 diocesanos y 2 religiosos, uno de ellos el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro. Para la Iglesia el martirio se alcanza por la disposición a morir por la fe, o por una virtud cristiana, y por la forma en que se afronta la muerte. San José Sánchez del Río, un adolescente, no murió disparando, murió amando. Beato Anacleto González Flores no solo pensó, entregó la vida perdonando. Y aquí, el corazón del Evangelio vuelve a latir. Morir sin odio, resistir sin perder el alma. Y ahora, familia, deja que esto no se quede en historia, sino en pregunta viva. Si te quitaran la posibilidad de vivir tu fe, ¿la defenderías o la esconderías? En tu casa, ¿se vive la fe como tradición o como convicción? ¿Qué harías si tus hijos fueran formados en valores que chocan con tu conciencia? Hoy en Cuautepec,
En medio de la pobreza, la violencia, la incertidumbre, ¿cómo se ve tu resistencia? ¿Tu fe resiste o se adapta para sobrevivir sin incomodar? ¿Eres capaz de perdonar como los mártires o cargas heridas que siguen haciendo guerra dentro de ti? Porque la resistencia cristera no terminó, se transformó. Hoy no nos quitan templos, pero nos distraen el corazón. Hoy no nos persiguen con rifles, pero sí con indiferencia, cansancio y desesperanza. Y ahí, justo ahí, empieza tu resistencia. Familia de San Pedro Cuautepec. Gracias por caminar estos días, gracias por no rendirse, gracias por creer que la fe no es adorno sino raíz profunda. Que esta Cuaresma nos prepare no solo para recordar la pasión, sino para vivirla con sentido y llegar a la resurrección con el corazón más libre, más valiente, más encendido. Nos despedimos, pero no nos desconectamos, porque la fe sigue en modo activo, siempre. Te saludamos los padres misioneros maristas, el padre Alex, el padre Oscar y el padre Jimmy. Y como aquellos que no dejaron morir su esperanza, hoy también lo proclamamos con el alma en alto. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Hasta pronto.